este sermón lo siguiente. Esto fue tomado de las notas de WhatsApp del seminario de Torreón. Por ahí me encontré un cuadro muy grande, un documento muy grande, pero solamente tomé un extracto que se los voy a leer. Dice: varios teólogos a lo largo de la historia han cuestionado o negado la doctrina tradicional del castigo eterno del infierno. Se agrupan en dos posturas principales: aniquilacionismo. Creen que los impíos no sufren para siempre, sino que son destruidos y dejan de existir después del juicio, y que la inmortalidad del alma es un don solo para los salvos. Algunos hombres famosos que apoyan esta postura son Arnovio de Sica, que vivió en el siglo IV. Decía que las almas no son inmortales por naturaleza, que solo Dios concede la inmortalidad. John Stott, hermanos, fue para mí una sorpresa, que murió hace poco en el 2011, del cual he comprado algunos libros. En 1988 dijo que el fuego eterno significa destrucción con resultados eternos, no tormento eterno, y causó un gran debate evangélico. Greg Boyd, que nació en 1957, todavía no muere, es un pastor y teólogo y sostiene que la inmortalidad condicional, que Dios aniquila a los rebeldes por amor, no los tortura. Y por supuesto la secta de los testigos de Jehová, que niegan la existencia del infierno. La otra postura se llama universalismo. Ellos creen que el castigo existe, pero es temporal y correctivo, y que al final Dios reconciliará a todos consigo. Algunos famosos que apoyan esta postura son Orígenes de Alejandría, por allá en el siglo II, padre de la Iglesia. Enseñó que al final de los tiempos todos, incluido Satanás, serán restaurados a Dios. George MacDonald, también es contemporáneo, murió en 1905, influenció a C.S. Lewis, que decía que un Dios de amor no puede torturar eternamente a sus criaturas, que el castigo es paternal para sanar. Thomas Talbot, que nació en 1940, argumenta que el amor de Dios y el libre albedrío llevan lógicamente a que al final todos elijan a Dios. David Bentley Hart, que es un teólogo contemporáneo, nació en 1965, aún vive. En su libro defiende que el infierno eterno es incompatible con un Dios bueno. Usa mucho la Biblia y a los padres griegos. Fin de las notas. Quisiera creerles, hermano. Ok, mis hermanos. Les pido que se pongan de pie para leer el siguiente texto del día de hoy, hermanos. Marcos 9, del 42 al 50. Leámoslo juntos ahí ustedes con su vista, hermanos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en el reino, en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?
tened sal entre vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Voy a tomar sus lugares. Este sermón lo he titulado El castigo de acuerdo al pecado. Tengo tres puntos en este bosquejo. El primero se llama el castigo para los que causan tropiezos. Todo se llama el castigo por falta de arrepentimiento al pecado, el pecado. Número 3, la sal que conserva al creyente. Hermanos, como contexto, recordemos en la predicación pasada que el Señor Jesucristo había tomado a un niño. Quizá era el hijo de Pedro, no sabemos, porque estaba en la casa de Pedro y solamente estaban alrededor del Señor sus discípulos y quizá los familiares de Pedro. Había tomado a ese niño y después de ponerlo en el centro de los discípulos, lo tomó en sus brazos y empezó a enseñarles a los discípulos lo que significaba ese niño y que ellos tenían que ser como niños si querían entrar al reino de los cielos y que Él recibiría a aquellas personas que son como niños en cuanto a su corazón, en cuanto a su humildad, que son inocentes, que son sencillos, que son humildes. Porque ellos justo antes, habían venido durante el camino discutiendo muy fuertemente, airadamente, de tal manera que estaban enojados entre ellos, para saber quién sería el mayor en el reino que iba a establecer el Señor. Ellos pensaban que en un poco de tiempo más, allí en Jerusalén, allí en la tierra. Entonces, hermanos, este es el contexto. El Señor tiene a un niño, quizá en sus piernas, lo abraza con mucha ternura. Y luego dice a sus discípulos: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. En el versículo 42 el Señor les había dicho que a todo aquel que dé un vaso de agua a sus hijos, a los discípulos, a los que creen en Cristo, no quedará sin recompensa, que Él recompensará hasta un vaso de agua que le den a los creyentes o que hagan los creyentes por otros en cuanto a su servicio. Pero aquí es lo contrario. Aquí el Señor empieza dando una advertencia contra aquellos que hacen tropezar a uno de esos pequeñitos, y primeramente se refiere a los niños. Tenía al niño allí en sus piernas y se refiere a los niños. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Esta interpretación debe ser literal. Se refiere a ocasionar que esos niños caigan en pecado o que pierdan su fe o que le cause cualquier caída espiritual. Obviamente a los que abusen de ellos y cualquier forma de explotación a los menores, a los niños. Puede ser que eso sea causado por los mismos padres o personas ajenas a ellos. Aquí obviamente se refiere principalmente a hombres o mujeres incrédulos que causan ese problema. He presenciado yo, hermanos, a un padre enseñándole a un hijo pequeño a decir malas palabras. Y no solamente se les enseñaba, sino que les decía que las repitiera y luego le festejaba que el niño dijera esas malas palabras. Y luego le enseñaba otras más groseras y le decía que a ese niño que las dijera esas palabras más groseras todavía. Y otro hombre que también me dijo un día lo siguiente: es que los quiero hacer rudos usando una mala palabra.
para que el mundo no se los coma, porque allá afuera está muy difícil, usando otra palabra, y estoy usando otra palabra, la palabra muy difícil. Y hermanos, creo que nos llenamos de indignación también, hermanos, cuando nos damos cuenta por ahí en las noticias de que se roban a los niños y luego los exportan y luego los venden a los pedófilos. Y más nos indigna saber, hermanos, que detrás de eso están hombres muy ricos y muy poderosos, y muchos de ellos intocables por el poder que tienen. Ya hace tiempo que leí en un artículo que a los que quieren robarse los niños les toma 7 segundos robarse un niño. 7 segundos, hermano. En aquel tiempo me espantó y les dije a los hermanos que iban con nosotros a la Alameda, les dije: tengan cuidado con los niños, no los dejen, no se aparten de ellos, que anden solos, porque muchos dejaban a sus niños que fueran a jugar a los jardines, los estaban viendo desde lejos, pero en 7 segundos no alcanzan a ir a defenderlos. Los agarran, los suben a un carro y se van. Es espantoso, hermanos, el tiempo que estamos pasando. Y esto es solamente para los niños o también para los creyentes, esta advertencia del Señor. Hermanos, también es para los creyentes, porque hay creyentes a que el Señor les llama pequeñitos con cariño, porque son sus seguidores que son humildes y vulnerables. Hermanos que quizás no están muy crecidos en la fe, muy crecidos espiritualmente, y que fácilmente se dejan influenciar por doctrinas extrañas. Vimos en la introducción esas doctrinas, hermanos. Fácilmente pueden venir delante de estos hermanos y quizás los testigos de Jehová o otros que traigan otra doctrina e influenciarlos con la doctrina. Son presa fácil para los depredadores espirituales y los hacen caer en pecados. Imaginemos, hermanos, la indignación que esto le causó al Señor, que exige un castigo extremo para todos ellos. Él exige el castigo de la pena de muerte. Leímos, hermanos, el Señor exige el castigo de la pena de muerte para esas personas. Él dice: mejor le fuera que si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y en el griego se refiere a una piedra de molino de asno, dice una piedra de molino de asno. Y eso significa que en aquel tiempo, hermanos, había unas piedras tan grandes para moler los granos, que tenían un agujero en medio, y por ese agujero le dejaban caer los granos, y luego las ponían a trabajar, y para ponerlas a trabajar, las tenían que jalar por medio de asnos o animales, para que dieran vuelta las ruedas y molieran el grano. Por eso lo del agujero también tiene sentido. Dice el Señor que se les cuelgue, que se ponga de allí una soga y que se les cuelgue en el cuello, y luego que los lleven al mar y los avienten. Con toda seguridad se van a ir al fondo del mar y van a morir. Es el castigo, hermanos, que merecen quienes abusen con los niños y quienes hagan que los niños se desvíen espiritualmente de las enseñanzas o dejen de creer en el Señor. Estos pequeñitos que creen en mí, dice el Señor. El Señor estaba sumamente indignado. La pena de muerte, hermanos, es una pena correcta para los peores crímenes. A veces nos escandalizamos por la pena de muerte. En Estados Unidos todavía hay algunos estados que tienen la pena de muerte. Yo pensaba, pero si le ponen la pena de muerte aquí en México, hermanos, van a agarrar muchos inocentes y los van a meter allí en el lugar de los culpables y los van a matar. Hermanos, que el Señor nos ayude. Solamente queremos que el Señor regrese y que venga pronto. Y cómo anhelamos ese día, hermanos, para que este mundo se componga. Que eche al fondo del mar a los que tenga que echar al fondo del mar y haga justicia. Salve a los que han venido a Él y le han buscado.
Pero también como cristianos, hermanos, debemos preguntarnos, ¿estoy siendo de tropiezo con mi mal ejemplo a mi hijo, a mi niña o a mi niño? ¿Estaré haciendo que mis niños tiren por la borda lo que aprenden en la iglesia, el catecismo, las lecciones que aprenden, lo que escuchan aquí desde el púlpito, sea como enseñanza, sea como predicación? ¿Estaré educando mal con mi ejemplo? Eso también nos aplica como a nosotros como cristianos. Dios nos libre, hermanos, de hacer que los niños que ya creen en Jesús lo rechacen cuando sean mayores a causa de nuestro mal ejemplo. Siguiente punto, hermanos, el castigo por la falta de arrepentimiento. Versículos 43 Voy a leer nuevamente el versículo 43, 45 y 47, que son comunes en lo que dicen. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Luego el 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 47, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Hermanos, el Señor está hablando de las tentaciones internas, de nuestros pecados internos, ya no de la presión exterior, de los pecados que vienen del exterior, sino de los pecados que salen de nuestro corazón. Ahora se cambió a hablar sobre los pecados que salen de nuestro corazón, que llegan a nuestra mente como un pensamiento, se acarician en la mente, se aprueban en nuestro corazón y luego lo llevamos a cabo con nuestros cuerpos y dañan nuestra alma. Hay una forma de hablar, hermanos, que se dice una palabra en sentido distinto del que propiamente le corresponde, pero que tiene una conexión o una correspondencia con la palabra original. A esto se le llama tropo. Tropo, no topo ni trompo. Tropo. Y hay tres tipos de tropos que siempre leemos en la palabra de Dios, pero no estamos acostumbrados a reconocerlos. Uno es la metáfora, otro se llama la metonimia y otro se llama la sinécdoque. Por ejemplo, unos ejemplos de las metáforas que hemos escuchado, cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. El Señor se hace semejante a cada una de estas cosas para mostrarnos quién es Él y darnos una enseñanza. Se le llama metáforas. Pero aquí está hablando de algo que se llama metonimia, el Señor Jesucristo. Es decir, cuando habla de las tres partes del cuerpo como la causa del pecado. El Señor cuando habla de la mano significa lo que uno ha hecho. Con el pie significa a donde uno va. Y con los ojos lo que uno ve. Refiriéndose claramente a que esto es lo que nos ocasiona pecado. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, dice el Señor. En Deuteronomio 28:12 dice lo siguiente: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Esto es para que entendamos, hermanos, que la mano como un instrumento del cuerpo que cumple un propósito. En Salmo 28:4 dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Versículo 45 dice el Señor, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Los pies
son los medios de transporte a donde vamos y nos llevan a cometer pecado, al lugar donde cometemos los pecados. Proverbios 4:14 y 26-27 dice lo siguiente: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. A esto se refiere el Señor. También en Proverbios 5, el 8 y el 21 dice lo siguiente, hermanos. Cuando habla de la mujer ajena: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Esto es, hermanos, para cuidarnos de nuestros pecados que hacemos con nuestros pies cuando caminamos hacia el lugar donde vamos a pecar. Versículo 47 dice: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. ¿Qué podemos decir de nuestros ojos, hermanos? Creo que estamos viviendo en la época de mayor pecado que entra por los ojos. La televisión, las computadoras, las tablets, los teléfonos celulares, el cine, los centros comerciales, etcétera, etcétera. Paul Washer, por ahí, quizás ustedes también lo escucharon, que dijo: yo casi ya no voy a los centros comerciales porque ni siquiera puedo ir a los centros comerciales sin pecar. Hablaba de los pecados de los ojos, por la manera como se visten las mujeres. Pero tú puedes pensar, un momento, hermano José, ¿qué es lo que recomienda el Señor? ¿Que nos cortemos una mano? ¿Que nos amputemos un pie? ¿Que nos saquemos un ojo y nos quedemos tuertos? No, hermanos, aquí no son mandatos literales. Nos debe quedar muy claro esto. Al hombre, hermanos, al hombre le encanta hacer obras para merecerse el cielo. Incluso la autoflagelación. Sabemos de monjes que se retiran a los monasterios y se empiezan a golpear y a vivir una vida muy austera y a causarse mucho daño a su cuerpo para ser dignos de ganarse el cielo y dejar de pecar. Y parece increíble, hermanos, pero uno de los teólogos primitivos se castró. Hermanos, hay unos que toman estos textos de forma literal. Pero como lo que el Señor está hablando, lo está hablando de una manera exagerada, a esto se le llama una hipérbole. El Señor está hablando de forma hiperbólicamente, es decir, no nos está animando a que nos mutilemos. Nos está hablando de una manera exagerada con la intención de que veamos lo pecaminoso del pecado, lo terrible que es el pecado delante de un Dios que es santo. La automutilación estaba prohibida en el judaísmo. El Señor no nos está invitando, hermanos, a que tomamos estas palabras literalmente. Y aunque lo hiciéramos literalmente, como quiera, eso no elimina el pecado. El pecado sigue allí. El pecado, la única manera de que pueda ser eliminado es por la acción poderosa del Espíritu Santo, que luego nos santifica, primero nos limpia de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Cristo, queremos creerle a Cristo, ponemos nuestra fe en Cristo y luego le decimos: Señor, perdona mis pecados, soy un pecador, sálvame con tu sangre preciosa que derramaste allí en la cruz, limpia mis pecados, manda tu Santo Espíritu a mi corazón. Luego el Señor lo hace, hermanos, el Señor lo hace y entonces nos limpia nuestro corazón, nos limpia de todo pecado y nosotros debemos de empezar a vivir una vida santa, una vida santificadora y transformadora por medio del Espíritu Santo. El pastor comentaba en la mañana, nuestro objetivo es parecernos a nuestro hermano mayor, al Señor Jesucristo.
Ese es nuestro objetivo, debemos verlo. Queremos imitar a alguien, busquemos al Señor para imitarle, hermanos. El Espíritu Santo nos puede guiar para dar los pasos, para ser cada vez más parecidos al Señor. John Owen, un teólogo famoso, hizo muchas obras muy buenas y muy difíciles de leer por lo profundo de sus pensamientos. Él dice: la mortificación de cualquier pecado debe ser por un suministro de gracia. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Como quiera, es nuestra responsabilidad. Y luego él dice: mata el pecado o él te matará a ti. Esto significa, nos arrepintamos de nuestros pecados y oremos. Como cristianos, aunque ya seamos salvos, aunque el Señor ya nos ha salvado una sola vez y para siempre, sin embargo, nuestra vida, nuestro caminar cristiano en santidad debe ser también un caminar en donde debemos de examinarnos y encontrar nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados y ponerlos delante del Señor. Eso es a lo que este Señor se refiere aquí. Y consideremos, hermanos, que el Señor estaba hablando a sus discípulos, no había multitudes allí. Entonces la enseñanza era para sus discípulos, no porque ellos iban a ir al infierno, sino se les estaba enseñando el castigo que merecen los pecados que no han sido perdonados. Cada uno de ellos se iba a ir a la presencia de Dios, y cada uno de los discípulos que estuvieron ahí escuchando, hace más de 2000 años que están con el Señor para siempre. Para siempre jamás, por toda la eternidad. El mismo Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo dice en Colosenses 3, 5 al 6. Y en la lucha contra el pecado, hermanos, todo creyente debemos luchar con energía, intencionalmente, pensando que son pecados, yendo delante de Dios y diciéndole, autoexaminarnos cada día y decirle: Señor, muéstrame mis pecados. No importa que nos digan que somos unos exagerados, hermanos, si alejamos de nuestros pies de las reuniones con los amigos, de las carnes asadas, de los lugares donde sabemos que nos van a llevar al pecado. Dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios, así, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y el objetivo, hermanos, que buscaba el Señor ahí, al mostrarle estos pecados a sus discípulos, es que debemos buscar entrar en la vida eterna. El versículo 43 dice: mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. El 45: mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado del infierno. 47: mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. El Señor habla de entrar a la vida, de entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo estaba predicando el reino, vino a predicar el reino de Dios, que es su reino, el cual empezó en este mundo, pero lo va a concluir en su segunda venida. Él está mostrando que lo más valioso que puede existir en este mundo es la vida eterna y su reino celestial. El Señor lo ha mencionado 3 veces, hermanos, lo menciona 3 veces en este pasaje. Y en inglés y en el texto griego se refiere a una palabra que se llama la gehenna. Y su nombre viene de una palabra, su nombre ya en griego, viene de una palabra en hebreo que se conoce como el valle de Hinnom. Era un valle, si leemos por ahí el Antiguo Testamento, era un valle
que era del hijo de Hinnom, que en Jerusalén tiene una ubicación que está al sur de Jerusalén. En ese valle, hermanos, ya pasamos por allí en el Antiguo Testamento, hombres reyes como Manasés y otros pasaron a sus hijos por el fuego. Dice 2 Crónicas 33:6, lo veremos más adelante, hablando de Manasés, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y luego Jeremías 32:35 dice, edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Posteriormente, hermanos, los judíos usaron ese valle para arrojar la basura, para aventar ahí los cuerpos muertos de los animales y los cuerpos muertos de los criminales que eran ejecutados. Ahí los gusanos salían, abundaban los gusanos porque devoraban la materia muerta y se multiplicaban los gusanos ahí en ese lugar. Además, había un fuego que siempre estaba encendido, porque había un fuego que tenía que quemar la basura y quemar los cuerpos y quemar todo lo que estaba ahí putrefacto en ese lugar. Entonces procuraban tener siempre prendido un fuego en ese basurero, en ese lugar. De allí vino el nombre de Gehenna, pero en el Nuevo Testamento Gehenna es igual a infierno, es el lugar del castigo final. Es el lugar donde todos los pecadores después de la resurrección van a ser enviados al Gehenna o al infierno, al juicio final. Aunque haya muchos teólogos y pastores, como algunos de los que vimos a la introducción, que no creen en el infierno. Y es claro, hermanos, el paralelismo que usa el Señor en los 3 versículos. Mejor te es entrar a la vida, mejor te es entrar al reino de Dios, mejor te es entrar en la vida. ¿Qué es la vida, hermanos? La vida es, ahorita solamente podemos tener algunas ideas leyendo la palabra del Señor, pero la vida se va a manifestar plenamente en el regreso del Señor Jesucristo. Hemos leído que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz la conoceremos cuando venga el Señor. La esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, dice 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Se refiere al conocimiento que tenemos de Dios, hermanos, actualmente solamente por la manera como el Señor Jesucristo nos muestra al Padre, pero en su regreso conoceremos al Padre como Él es, o al menos como nos lo muestra el Señor en su deidad. Segunda de Corintios 4:6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando el Señor venga conoceremos más, viene en su santidad y conoceremos más de la gloria de Dios. Tendremos verdaderamente paz y verdaderamente gozo en nuestros corazones. Nos alegraremos, si ahora nos alegramos porque sabemos que finalmente hay un final feliz para nosotros, para este mundo lleno de pecado y de corrupción, y que sabes que ningún hombre lo va a hacer que sea un mejor lugar, aunque tenemos algunos buenos presidentes que han hecho muy bien, basados en la Biblia, están gobernando bien sus países y vemos los resultados obvios, evidentes. Sin embargo, ellos también son pecadores. Hermanos, vemos los versículos 44, 46 y 48. Dicen exactamente lo mismo. La Biblia NIV, la NIV, elimina
los dos, del 44 y el 46, y solamente habla del 48. Y tienen ahí su explicación. Realmente la explicación no es válida. El Señor quiso ser muy enfático con lo que aquí está enseñando. Ya vimos cómo habló 3 veces de que es mejor que nos amputemos que entrar y entrar en el reino de Dios en lugar de ir todos completos al infierno. Y ya vimos que eso no es literal, eso es algo que el Señor nos quiere mostrar cuán tremendo es nuestro pecado. Y luego en el 46 es el lugar del infierno, es el lugar de tormento. Dice lo mismo el 44, el 46 y el 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué es el gusano? Me pregunté. ¿A qué se refiere aquí el Señor con el gusano? Yo pensaba literalmente que los que cayeran en el infierno iban a estar llenos de gusanos. Yo no sé si aparte vayan a estar así. No lo sé, pero lo que se refiere aquí el Señor, el gusano se entiende en su conciencia. Hay un teólogo que dice lo siguiente: el gusano que nunca muere es el recuerdo del pasado, que nunca deja de carcomer la conciencia del impenitente, es decir, la conciencia de aquellos que caen en el infierno. Su gusano es su conciencia. Las conciencias de los pecadores, de los que están ahora en el infierno, de los que van a caer en el infierno, hermanos, le estarán continuamente trayendo a su memoria todos sus pecados, acusándolos de ellos, reprendiéndolos por ellos, agravándolos, atormentándoles por ellos, llenándolos de angustia y de miseria espantosa, con remordimientos que son punzantes en su corazón y en su mente, y lo cual nunca tendrá fin. Su conciencia los angustiará, hermanos, por siempre, los atormentará y los torturará sin cesar. Nunca dejará de desempeñar esa función. Es espantoso, hermanos, solamente pensar en eso. Si esas personas estuvieran solamente allí sin el fuego del infierno, sería suficiente infierno, suficiente castigo. Pero aparte dice el Señor, el fuego que no puede ser apagado. Estarán bajo tormento, bajo un fuego que no puede ser apagado. Dice Matthew Henry, el alma que es el alimento para este gusano, hablando del gusano, no muere. Y el gusano se cría en ella, y es uno con ella, y por lo tanto tampoco muere. Los pecadores condenados se pasarán la eternidad acusándose y condenándose y reprendiéndose a sí mismos por sus propias locuras, las cuales, por mucho que ahora les gusten, al final morderán como una serpiente y picarán como una víbora. Fin de la cita. Por lo general, hermanos, lo que conocemos de los gusanos cuando morimos y nos entierran los cuerpos, el gusano vive por un tiempo hasta que se acaba todo la carne y entonces muere. Del fuego también sabemos, hermanos, que cuando se acaba el combustible, se consume el combustible, el fuego se acaba. Pero en el infierno, el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Jamás terminará. El impío estará ahí en ese lugar para siempre y tendrá que soportar esos 2 tormentos para siempre, el gusano y el fuego. Lo dice el Señor Jesucristo 3 veces, hermanos. Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Aquí habla del infierno.
Acompáñame a leer Judas 1:6. Está antes del Apocalipsis. Si se quieren ir rápido para encontrarlo, váyanse al final y luego está antes, es Judas. Judas dice, es un solo capítulo, y dice en el 6 y en el 7, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí nos dice Judas lo que no nos dijo el Antiguo Testamento cuando cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, que allí fueron enviadas a más fuego, al infierno, por toda la eternidad, al fuego que no puede ser apagado. Es simplemente aterrador, hermanos, si meditamos en eso, si meditamos en ello. Yo medito en ello y me acuerdo de mi familia. Tuve una tía que ya murió, que era bruja en Monterrey. Cuando hacía fiesta, cerraba toda la calle en la cuadra, de un lado hasta otro, y no había quien le dijera nada en sus cumpleaños. ¿Por qué? Porque tenía toda la cuadra aterrados con sus brujerías y sus sustos y, bueno, sus maldiciones, no sé qué haría. Falleció y yo dije, hijo, sin esperanza. Murió en sus pecados. Al fuego que no puede ser apagado, ahí está todavía. Leía una poesía de Edgar Allan Poe, quizá ustedes ya la han leído, se llama El Cuervo. Voy a leer solamente un parrafito. Dice, en este hogar acechado por el horror, dime la verdad, te lo suplico. ¿Hay bálsamo en Galad? Dímelo, te lo suplico. El cuervo respondió, nunca más. Esta poesía lo que quiere decir, hay bálsamo en Galad, hay esperanza en Galad, hay esperanza para los que mueren. Y el cuervo le dice, nunca más. Del infierno caen en el infierno y nunca más hay esperanza. Lo primero que muere cuando entras al infierno, el gusano no muere, pero lo primero que muere cuando entran al infierno, no digo entras, sino para cuando entran los que entran al infierno es que muere su esperanza. No hay esperanza de salir nunca, ni por más misas que te hagan, porque eso de las misas no es cierto, hermanos. Eso lo inventó el sistema católico romano. Sé que me están grabando, pero lo inventó el sistema católico romano. Inventaron el purgatorio para que por un tiempo ahí fueran todos los hombres a pagar de sus pecados y luego la gente diera dinero para misas y para todo lo que tienen que hacer para que se acorte ese fuego y luego los manden al cielo. No es cierto. En ninguna parte viene de la palabra de Dios. Viene lo que dice aquí el Señor. Si fuera cierto, el Señor nos hubiera dicho, hermanos, por un tiempo van a ser enviados a ese fuego, un fuego de prueba que se llama el purgatorio. No, el Señor dice 3 veces, córtate mejor tu mano, sácate un ojo, córtate una pierna antes de que sea echado, para que elimines tu pecado antes de que seas echado al infierno. Como dijimos, lo dice hiperbólicamente. Amigo o amiga que estás aquí sin el Señor, sin Cristo, y que todavía no eres cristiano, Proverbios dice lo siguiente: no digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Si sigues obstinado, dice Proverbios, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura.
Así que amigo, amiga que estás aquí, que no has venido a Cristo, es bien sencillo. Reconoce que eres pecador, pecadora. Ven a Cristo porque solamente Él tiene la solución. Él murió ahí en la cruz y entregó su vida y hasta la última gota de su sangre y llevó tus pecados sobre Él, se puso en tu lugar y la ira de Dios fue sobre Él en tu lugar, pagando los pecados que tú mereces, los pecados que tú tienes. Es sencillo ser salvo, hermanos. Cuando vamos a la Alameda les decimos a la gente, es sencillo, es gratis la salvación. Si nosotros fuéramos y dijéramos, ponle aquí 1,000 pesos, 2,000 pesos y serás salvo, te aseguro que la gente se acercaría. O estamos en oferta ahora 4 de tu familia por solamente 500 pesos. Y la gente, estoy seguro que le llamaría más la atención. Pero como le dices, es gratis, tienes que venir a Cristo solamente en humildad, reconociendo tus pecados y pidiéndole perdón. La gente no viene, no escucha. Eso es lo irónico, lo hermoso y lo irónico de la salvación del Señor, que la salvación es gratis. Gran juicio en aquel día, hermanos, para mucha gente que va a escuchar, que escuchó el Evangelio y le dijeron: el Evangelio es gratis, tu salvación es gratis, porque todo lo difícil, lo complicado lo hizo su Hijo, el Señor Jesucristo, quien merece toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Vamos al último punto, hermanos. La sal que conserva al creyente. Marcos 49, 9:49. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Cuando yo leí esto, digo, ¿de qué se trata esto? ¿A qué se refiere? Y luego fui a algunos libros. Yo hago mis anotaciones primero antes de ir a los libros, para que no se me haga costumbre y para depender más del Espíritu Santo y para gozarme con el Espíritu Santo, hermanos, porque cuando uno prepara la predicación y hace tus anotaciones, luego vas a los comentarios, de buenos comentarios, y luego te das cuenta que ellos también opinan lo mismo que tú. Entonces, no en todo, ¿verdad? En algunas cosas tú dices, gloria a Dios. Entonces, hermanos, que todos seremos salados con fuego. Algunos eruditos dicen que es una de las partes más difíciles de la Biblia y que su significado está oculto hasta que regrese el Señor. Sí es difícil, pero la segunda parte nos da luz sobre lo que significa la primera parte. Ya no quiero hablar mal en contra de la Biblia de las Américas, pero si tú la tienes, te vas a dar cuenta que esta segunda parte no aparece allí. Todo sacrificio será salado con sal. Y esto es lo que nos da luz para entender el texto, porque entonces esto nos lleva al Antiguo Testamento y nos damos cuenta allá en Levíticos que dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En las ofrendas, hermanos, la sal tiene un efecto purificador. También fue una ordenanza del Señor de que se pusiera la sal. Cuando las mujeres se aliviaban, también usaban la sal para limpiarlas. Ezequiel 16:4 dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con la sal, ni fuiste envuelta con fajas. Y luego hablan del fuego. La sal y el fuego en el Antiguo Testamento, hermanos, casi iban juntos. También Ezequiel dice: y los ofrecerás delante de Dios, hablando de los sacrificios. Los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová, sal y fuego. Hermanos, el Señor nos ha dicho que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque somos lo que les da sabor al mundo, los cristianos.
Cuando los cristianos ya no estén en este mundo, ¿qué va a quedar, hermano? Puro pecado, solamente pecado, porque el Espíritu Santo no estará. Somos la sal de la tierra porque conocemos el Evangelio, llevamos el Evangelio que es la sal para salvación. La combinación de la sal y el fuego, hermanos, indica que hay purificación. Para nosotros, quizá no nos dé mucho gusto saber que nosotros vamos a pasar por la prueba y vamos a ir en el fuego, que quizás sea la persecución, o fuego o problemas en nuestros hogares, o en nuestras casas, o en nuestra vida, con la intención de purificar, de ser conservados para la vida eterna y que el Señor nos purifique. Acompáñenme a Primera de Pedro, hermanos, casi está al final de la Biblia también. Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y vamos allí al 4 y el versículo 12. Es para nosotros, hermanos, los cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nada, hermanos, nada de lo que haga el Señor, aún los sufrimientos a nuestra vida, aún nuestras enfermedades, nada está sin un propósito, el cual cuando venga el Señor recibiremos la justa recompensa por haber estado en el fuego, en la prueba y haber soportado hasta el final. Dice el siguiente versículo, buena es la sal, volviendo a Marcos, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hermanos, somos la sal del mundo. Si la sal se hace insípida, ¿con qué vas a sazonar este mundo? Pero la sal en nosotros también, hermanos, vosotros mismos, significa la experiencia del verdadero cristiano en su compañerismo y en su unidad con los demás cristianos. Es la unidad del cuerpo de Cristo que nos es revelada del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón. Y Pablo repetidamente llama a las iglesias a la unidad. Acompáñenme a Filipenses, que por ahí ya nos lo explicó el pastor Jaime, pero vamos a Filipenses nuevamente, Filipenses 2. Filipenses 2 y vamos a leer del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Hablando de creyentes, el apóstol Pablo quiere que todos sintamos lo mismo, que nos comuniquemos unos a otros, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Lo mismo que combatió el Señor Jesucristo con sus apóstoles, lo está diciendo el apóstol Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
El que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos, dijo el Señor Jesucristo. Este texto, hermanos, nos invita a la unidad, a que la sal no se pierda, a que tengamos amor y comunicación unos con otros. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, cuando estaba orando por sus discípulos, Él oró de la siguiente manera en Juan 17:21. Te pido para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno. Cuando en la iglesia hay divisiones y disensiones, hermanos, como hemos pasado por aquí, murmuraciones, divisiones en la iglesia, como ya hemos pasado en algún tiempo en esta iglesia, hermanos, la iglesia es débil y se repliega, se separa. Y no hay obra de evangelismo, no hay fruto, hermanos. Pero cuando los creyentes están todos juntos con un propósito común, hermanos, y en el poder del Espíritu Santo, entonces son la fuerza más poderosa del mundo. Cristianos unidos. Esa es la razón de este texto del Señor Jesucristo. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Porque Él nos conoce cómo somos. Finalmente, hermanos, una aplicación que también es conclusión. La tentación debe rechazarse de inmediato y en forma decisiva. La vacilación es mortal. La cirugía contra el pecado debe ser radical. Ahora mismo y sin vacilación, se deben de quemar las revistas, la literatura obscena que tengas en tu casa, destruir toda pintura que sea escandalosa, condenar toda película que destruya tu alma, romper las relaciones sociales íntimas que son pecaminosas y abandonar cualquier hábito dañino que te lleve a pecar. El creyente debe pelear con energía, hermanos. El apóstol Pablo dijo primero: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego dijo en 1 Corintios, como ya leímos ese texto, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De eso se trata, hermanos. Esa es nuestra lucha. Y es el terrible castigo que muestra el Señor, del cual nos ha librado. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios de toda misericordia y de toda bondad. Oh Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por tu Hijo, Señor. Por el Señor Jesucristo, que siendo Dios, vino a este mundo, Señor, y se hizo hombre como nosotros, porque nosotros no podíamos pagar la deuda que tenemos delante de ti, sino que alguien la tenía que venir a pagar por nosotros. Por eso el Señor Jesucristo se hizo hombre y vino a este mundo para pagar los mandamientos que tú nos mandaste y que no podemos cumplir, ni siquiera uno de ellos. Por eso el Señor Jesucristo se hizo hombre y vino a este mundo, Señor, para poder ser cargado con nuestros pecados ahí en la cruz, porque nosotros no podemos pagar ni uno solo de ellos. Nuestra salvación es por gracia, Señor. Gracias por tu Hijo y gracias por la gracia que ha sido derramada en nosotros. Salva, Señor, en este lugar. Salva por medio de tu Espíritu Santo. Salva a aquellos que han escuchado esta predicación. Que vengan a ti, Señor, con un corazón sencillo, aunque sea con una poca fe. Pero tú, Señor, salvarás conforme a tu palabra y a tus promesas. Te pedimos de tu gracia en el nombre de Cristo. Amén.